Capítulo 28. El simbolismo del teatro. Hemos comparado hace un momento la confusión de un ser con su manifestación exterior y profana, a la que se cometería al querer identificar a un actor con un personaje cuyo papel representa. Ese capítulo anterior fue el sobre los nombres profanos e iniciáticos. Para hacer comprender hasta qué punto esta comparación es exacta, algunas consideraciones generales sobre el simbolismo del teatro no estarán aquí fuera de propósito, aunque no se apliquen de una manera exclusiva a lo que concierne propiamente el dominio iniciático. Entonces, el tema es identificar un actor con un personaje que representa. Bien entendido, este simbolismo puede ser vinculado al carácter primero de las artes y de los oficios, que poseían todos un valor de este orden por el hecho de que estaban vinculados a un principio superior. Siempre me pareció fascinante este concepto de las artes y los oficios antiguamente eran practicados con el objetivo de conectarte y como ser soporte de la meditación para una trascendencia, una elevación y una identificación con un principio superior, del cual derivaban a título de aplicaciones contingentes estos artes y oficios y que no han devenido profanos, como lo hemos explicado muy frecuentemente, más que a consecuencia de la generación espiritual de la humanidad en el curso de la marcha descendente de su ciclo histórico, inspirándose a Genon aquí, sobre todo en la teoría de los yugas y de la leyenda de Gilgamesh y cómo todas las tradiciones justamente coinciden en este tema. De una manera general, puede decirse que el teatro es un símbolo de la manifestación, cuyo carácter ilusorio expresa tan perfectamente como es posible. Una llamada. No decimos irreal. Entiéndase bien que la ilusión solo debe ser considerado como una realidad menor. Y esto es importante, esto es verdad. La gente confunde mucho cuando se habla de que el mundo es una ilusión, no quiere decir que no es real, simplemente que es una realidad de un orden menor, más alejada de los principios trascendentes, por ser contingente, por estar dominada a ciertas limitaciones que los principios están desprovistos, como el tiempo, la forma, el hecho del cambio, el constante movimiento. Los principios son eternos, no tienen estas limitaciones que tiene nuestra realidad menor. Entonces esto es algo que yo subrayaría en púrpura en las consideraciones, las observaciones que Guénon hace en estas lecturas. De una manera general puede decirse que el teatro es un símbolo de la manifestación. Lo es, cuyo carácter ilusorio expresa tan perfectamente como es posible. Curiosamente, muchos maestros espirituales también hablan del cine como la proyección del proyector del cine sobre una pantalla, como una alegoría a lo que es el mundo manifestado, nuestra ilusión menor. Es una proyección que esas imágenes que están ahí no es lo real. Y bueno, esto también, la alegoría de la caverna, ¿no? Todos son símbolos similares. Y este simbolismo puede ser considerado ya sea desde el punto de vista del actor, ya sea desde el del teatro mismo. El actor es un símbolo del sí mismo, que en el capítulo anterior que no utilizó la palabra sí mismo y nos confundimos un poco con el tema está hablando del ser, del sí mismo, pero sí, el sí mismo, en el hinduismo el Atman, o de la personalidad que se manifiesta por una serie indefinida de estados y de modalidades. En el Islam sería el Ruh, y es este ser espiritual, ¿no? Que se manifiesta a través del dominio particular donde se encuentra su manifestación. Entonces, estos estados y modalidades del sí mismo, que pueden ser considerados como otros tantos papeles diferentes. Bien, y es menester notar la importancia que tenía el uso antiguo de la máscara para la perfecta exactitud de este simbolismo. Una segunda llamada. Por lo demás, hay lugar a destacar que esta máscara se llamaba en latín persona. La personalidad es literalmente lo que se oculta bajo la máscara de la individualidad. En ese sentido, la personalidad es sí mismo es el verdadero ser y la máscara que es la individualidad. Lo cual a veces confunde. La gente, sí, a veces el tema de personalidad se podría considerar como algo exterior, ¿no? Al ser, pero en su sentido antiguo, y yo creo que esto es una de estas cosas que vale la pena, etimología de personalidad.
Vocabulario personare, que viene del per a través y sonare. Curioso. No existe definición única. ¿Dónde está este diccionario etimológico? Cualidad relacionada a un ser humano. Sus componentes léxicos son máscara teatral y luego persona. Entonces sí tiene este sentido de máscara, más el sufijo cualidad. Atención. Bueno, curioso. Es lo que dice que no. Máscara se llama en latín persona. Muy bien. Continuemos. Bajo la máscara, en efecto, el actor permanece él mismo en todos sus papeles, como la personalidad es no afectada por todas sus manifestaciones. La supresión de la máscara, al contrario, obliga al actor a modificar su propia fisonomía y así parece alterar de alguna manera su identidad esencial. No obstante, en todos los casos, el actor permanece en el fondo otra cosa que lo que parece ser, del mismo modo que la personalidad es otra cosa que los múltiples estados manifestados. La personalidad es otra cosa que los múltiples estados manifestados. Es decir, el ser no son los estados que se manifiestan, que no son más que las apariencias exteriores y cambiantes de las que se reviste para realizar, según los modos diversos que convienen a su naturaleza, las posibilidades indefinidas que contiene en sí misma en la permanente actualidad de la no manifestación. Esto sí es profundo a nivel metafísico cuando lo dice así como tan fácil, pero ¿cuál es por qué el ser se manifiesta en todos estos dominios? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de ser los estados múltiples del ser? Y bueno, la explicación queda que no, de por qué el ser tiene que revestirse de estas experiencias exteriores y cambiantes, como para dar un porqué. Bueno, lo hace para realizar, manifestar, realizar, según los modos diversos que conviene a su naturaleza, las posibilidades indefinidas que contiene en sí misma en la permanente actualidad de la no manifestación. Una explicación para reflexionar de por qué este ser, en todas sus posibilidades trascendentes, que contiene en un estado de no manifestación, es decir, más allá de la manifestación, simplemente lo hace porque es parte de su naturaleza, es parte de sus posibilidades, es parte de su potencial. Bueno, si pasamos a otro punto de vista, podemos decir que el teatro es una imagen del mundo. Uno y otro son propiamente una representación, ya que el mundo mismo, que no existe más que como una consecuencia y una expresión del principio, del que depende esencialmente en todo lo que es, puede ser considerado como simbolizando a su manera el orden principial. Y este carácter simbólico le confiere, por lo demás, un valor superior a lo que es en sí mismo, puesto que es por eso por lo que participa de un grado de realidad más alto. 3. Esta llamada dice, es también la consideración del mundo, ya sea como referido al principio, ya sea únicamente en lo que es en sí mismo, lo que diferencia fundamentalmente el punto de vista de las ciencias tradicionales y el de las ciencias profanas. Bueno, aquí como mundo que se refiere que no. El mundo, me imagino todo lo manifestado, incluido el universo con todas las galaxias y todo lo que te puedes imaginar, es solamente un orden entre la indefinidad posible. Y que en ese sentido, toda esa infinitud que nosotros vemos, material, extensión espacial, etcétera, de las múltiples dimensiones y todo lo que una persona en esta grado de manifestación se puede imaginar, es solamente un símbolo menor de lo que sería esa realidad principal. Bueno, aquí dice, en árabe, el teatro es designado por la palabra tamthil, que, como todas aquellas que derivan de la misma raíz, mathal, tiene propiamente los sentidos de semejanza, comparación, imagen o figura. No sé si esta transliteración tendría que revisarla. Y algunos teólogos musulmanes emplean la expresión alam tamil, que se podría decir por mundo figurado o por mundo de representación. Sí, bueno, alam también es el reino, ¿no? Similar al hebreo olam. El reino de lo figurado o el mundo de la representación, para designar todo lo que en las escrituras sagradas se describe en términos simbólicos y que no debe ser tomado en sentido literal. Curioso. Vamos a subrayar esto. Es destacable que algunos aplican concretamente esta expresión a lo que concierne a los ángeles y a los demonios, que representan efectivamente los estados superiores e inferiores del ser y que por lo demás evidentemente no pueden ser descritos más que simbólicamente, con términos tomados al mundo sensible.
Y, por una coincidencia al menos singular, se sabe, por otra parte, el papel considerable que tienen precisamente estos ángeles y estos demonios en el teatro religioso de la Edad Media occidental. El teatro, en efecto, no está forzosamente limitado a representar el mundo humano, es decir, un solo estado de manifestación. Puede representar también al mismo tiempo los mundos superiores e inferiores. Por esta razón, en los misterios de la Edad Media, la escena estaba dividida en varios pisos que correspondían a los diferentes mundos, generalmente repartidos según la división ternaria: cielo, tierra, infierno. Esta división ternaria se repite en casi todas las tradiciones prácticamente que puedas estudiar, desde las mesoamericanas hasta las sumerias. Cualquier tradición tiene esta división tripartita, el mismo Triregnum, que en algún capítulo aquí de la misma corona papal habla de estos tres reinos. En fin, se divide constantemente, así que tenía sentido que en la Edad Media este teatro haya sido dividido en estos tres niveles. A mí me parece muy interesante esto, yo no lo sabía, y es a través de la lectura de que no, que esta referencia histórica llegó a mis oídos, en cierta forma, a yo estar consciente de que esto fue una realidad histórica. Y es interesante cómo actividades que nosotros percibimos habitualmente como simplemente invenciones podían haber tenido un objetivo más trascendental en el principio. Y por eso este capítulo me gusta mucho, porque así como los días de la semana, como tienen sus nombres, están conectados a los planetas y hay algo más en todo lo que nosotros vemos como habitual. Y eso levanta un poco un velo de cómo efectivamente la cultura humana en un inicio tenía el objetivo de conectarnos con principios trascendentes, que es lo valioso de este punto, posicionarse desde ese punto de vista, no solamente para estudiar el presente, sino el pasado. Y es para mí lo útil de estudiar estas consideraciones y utilizarlas como soportes para el trabajo interno, según las capacidades, disposiciones y naturaleza de cada quien. Continuamos. Generalmente repartido según la división ternaria, cielo, tierra e infierno. Es decir, en la Edad Media esta escena está dividida en varios pisos, que eran tres. Y al representarse la acción simultáneamente en estas diferentes divisiones, representaba en efecto la simultaneidad esencial de los estados del ser. Los modernos, que ya no comprenden nada de este simbolismo, han llegado a considerar como una ingenuidad, por no decir como una torpeza, lo que constituía aquí precisamente su sentido más profundo. Y lo que es sorprendente es la rapidez con la que ha sobrevivido esta incomprensión, tan llamativa ya en los escritores del siglo XVII. Esta ruptura radical entre la mentalidad de la Edad Media y la de los tiempos modernos no es ciertamente uno de los menores enigmas de la historia. Puesto que acabamos de hablar de los misterios, no creemos inútil señalar la singularidad de esta denominación con doble sentido. Ya esto se ha hablado en capítulos anteriores, pero recordando que este libro también es una recolección de artículos que él escribía, va a regresar a hablar un poco de los misterios. En todo rigor etimológico se debería escribir ministerios, ya que esta palabra se deriva del latín ministerium, que significa oficio o función, lo que indica claramente hasta qué punto, en el origen, las representaciones teatrales de este tipo se consideraban como formando parte integrante de la celebración de las fiestas religiosas. Una cuarta llamada. Es igualmente ministerium en el sentido de función, de donde se deriva por otra parte la palabra métier, oficio, así como ya lo hemos señalado en otras partes, el reino de la cantidad de los signos de los tiempos. Por lo que es extraño, es que este nombre se haya contraído y abreviado para devenir exactamente homónimo de misterios y de ser confundido finalmente con esta otra palabra de origen griego y de derivación completamente diferente. Es solo por alusión a los misterios de la religión, puesto en escena en las piezas así designadas, por lo que esta asimilación ha podido producirse, porque imagino que en esa época el teatro tenía una influencia religiosa importante, naturalmente. Esto puede ser sin duda una razón bastante plausible, pero por otra parte, si se piensa que representaciones simbólicas análogas habían tenido lugar en los misterios de la antigüedad, en Grecia y probablemente también en Egipto, se puede estar tentado de ver en eso algo que se remonta mucho más lejos y como un indicio de la continuidad de una cierta tradición esotérica e iniciática que se afirmaba al exterior a intervalos más o menos espaciados, por manifestaciones similares, con la adaptación requerida por la diversidad de las circunstancias de los tiempos y los lugares. Aquí una llamada en Egipto. Por lo demás, estas representaciones simbólicas se pueden vincular directamente a la puesta en acción ritual de las leyendas iniciáticas de la que hemos hablado más atrás. Sí, bueno, imagino.
en Egipto el teatro tenía, no el objetivo son tanto hacer entretenimiento, sino quizás una representación simbólica de las leyendas, es decir, un ritual puesto en acción de los símbolos. Y aquí dice que esta adaptación se dio luego en otros lugares, parte de esta tradición. Otra llamada, la exteriorización en modo religioso en la Edad Media puede haber sido la consecuencia de una tal adaptación. Por consiguiente, eso no constituye una objeción contra el carácter esotérico de esta tradición en sí misma. Por lo demás, bastante frecuentemente en otras ocasiones ya hemos tenido que señalar la importancia, como procedimiento del lenguaje simbólica, de las asimilaciones fonéticas entre términos filológicamente distintos. Se trata de algo que, en verdad, no tiene nada de arbitrario. Piensen lo que piensen de ello la mayor parte de nuestros contemporáneos, y que se emparenta bastante directamente los modos de interpretación que dependen del Nirukta hindú. ¿Qué es el Nirukta hindú? Yo no me acuerdo. A ver. Nirukta hindú. Nirukta, no evidente en sánscrito, es una de las 6 disciplinas del Vedanga del hinduismo. Trata acerca de etimología, en particular de palabras oscuras, especialmente las que aparecen en el Rig Veda. Está bien. Es una disciplina etimológica. Y entonces Ganon dice que esto es habitual. Pero los secretos de la constitución íntima del lenguaje están tan completamente perdidos hoy día que apenas es posible hacer alusión a ellos sin que cada quien se imagine que se trata de falsas etimologías, incluso de vulgares juegos de palabras. ¿Vale? Bueno, Ganon lo que dice es que estas asimilaciones fonéticas entre términos finalmente distintos en el lenguaje simbólico es normal. Bastante frecuente, en otras ocasiones ya hemos tenido que señalar la importancia como procedimiento del lenguaje simbólico de las asimilaciones fonéticas entre términos filológicamente distintos. No tiene nada arbitrario y bueno, hay ciencias que se encargan de eso. Platón mismo, que a veces ha recurrido a este género de interpretación, como lo hemos observado incidentalmente a propósito de los mitos, no encuentra gracia ante la crítica pseudocientífica de los espíritus limitados por los prejuicios modernos. Para terminar estas pocas precisiones, indicaremos todavía que el simbolismo del teatro, otro punto de vista, el que se refiere al autor dramático, puesto que los diferentes personajes son como producciones mentales de este, pueden considerarse como representando modificaciones secundarias y, en cierto modo, como prolongaciones de sí mismo, casi de la misma manera que las formas sutiles producidas en el estado de sueño, llamada 7. Los estados múltiples del ser, capítulo 6. Por lo demás, la misma consideración se aplicaría evidentemente a la producción de toda obra de imaginación, de cualquier género que sea, pero en el caso particular del teatro hay esto de especial, a saber, que esta producción se realiza de una manera sensible que da la imagen misma de la vida, así como tiene lugar igualmente en el sueño. Por consiguiente, el autor tiene a este respecto una función verdaderamente demiúrgica, puesto que produce un mundo que extrae todo entero de sí mismo. Se trata del símbolo mismo del ser, aquí en mayúscula, produciendo la manifestación universal. En este caso, tanto como el del sueño, la unidad esencial del producto, en este caso, tanto como en el del sueño, la unidad esencial del productor de las formas ilusorias no es afectada por esa multiplicidad de modificaciones accidentales, como tampoco la unidad del ser es afectada por la multiplicidad de la manifestación. Así, desde cualquier punto de vista donde uno se coloque, se encuentra siempre en el teatro ese carácter que es su razón profunda, por desconocida que pueda ser para aquellos que han hecho de él algo puramente profano, razón que es constituir, por su naturaleza misma, uno de los símbolos más perfectos de la manifestación universal. Perfecto. Y continuando con este tema de artes y oficios, en el próximo capítulo vamos a trabajar o discutir el tema de operativo y especulativo.